Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La migración no cesa, las caravanas están ahí, los coyoteros se hacen millonarios y las autoridades no toman en serio un problema que acarrea miles de víctimas cada año. Si la pandemia se vio como un factor para desacelerar la migración hacia Estados Unidos, quienes lo dijeron se equivocaron. Solo en el mes de marzo, 221,000 personas fueron retenidas intentando pasar hacia los Estados Unidos. Y no son solo centroamericanos quienes llenan las listas de víctimas y de detención. Ahí ya vemos en gran número ecuatorianos y haitianos, por ejemplo. ¿Hasta cuándo este tema se trata como un asunto de crónica roja y no como un tema social estructural donde Estados Unidos tiene un papel y un rol fundamental? De esto queremos conversar con el analista Sandino Asturias desde Guatemala, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sandino, qué gusto verte por acá. ¿Cómo estás? Bien, Orlando, un gran abrazo. Gracias, Sandino. Esta cifra que acabo de mencionar, 221,000 migrantes fueron detenidos solamente en el mes de marzo. ¿Qué te dice a ti? Bueno, que seguimos teniendo un mal de origen, es decir, en primer lugar, el comportamiento migratorio tiene que ver con las condiciones económicas de los países y la región, y también tiene que ver con la ausencia de condiciones económicas adecuadas para que esta no sea una expulsión de migrantes como es el Triángulo Norte, y además el maltratamiento. Creo que este es un problema. ¿Cómo se trata la migración? La migración, en vez de ser tratada como un tema de carácter social, como un tema de carácter humanitario, la migración es tratada como un problema de seguridad nacional, y entonces, claro, que estamos en las mismas dinámicas de siempre. No hay un tratamiento adecuado, los flujos migratorios son reprimidos, son violentados, y no hay una atención humanitaria adecuada. Por lo tanto, lo que estamos viendo es lo que ha pasado en los últimos años, solo contenido por la pandemia, pero no por las condiciones socioeconómicas. Y un tema importante es que la migración es un derecho humano, y por lo tanto las convenciones internacionales protegen esta migración, y los diferentes países dirigidos por Estados Unidos han tenido como política la represión, y esto lo que ha hecho es buscar nuevas rutas, fracasar la represión contra la migración, y tenemos el fenómeno, obviamente, de que si estas causas que originan la migración no se atienden ni se resuelven, lo que tenemos es un flujo migratorio constante y permanente de este nivel de la cifra que mencionabas. Claro, pero entonces, Sandino, también habría que analizar otro tema y tiene que ver con que supuestamente la pandemia generaba todos estos problemas, incluso de dificultades económicas, pero resulta que superada la pandemia, los problemas no cambian. Si bien es cierto que 1,7 millones de ciudadanos intentaron ingresar a los Estados Unidos en el año 2021, posiblemente esta cifra se incremente notablemente en el año 2022, considerando que ya no es un problema de la pandemia, hay un problema más de orden estructural que lo acabas de mencionar. Entonces, ¿cuál, frente a esta realidad, frente a una realidad cruda, dura, dolorosa y en varios momentos dramática, cuál es la respuesta inmediata de los estados en general en América Latina? Y después pasaremos a lo de Estados Unidos. Bueno, lamentablemente muchos de los países han reproducido la política estadounidense y se han dedicado a perseguir caravanas migrantes. El caso Guatemala y el caso México son los casos paradigmáticos en los cuales están sirviendo de contención o nuevo muro, como se le llama, son la policía fronteriza estadounidense, es decir, intentar detener las caravanas por esta vía
es una gran y profunda equivocada política. Las políticas que deberían adoptarse son políticas, primero, humanitarias. Estamos hablando de un flujo migratorio muy importante en la cual requieren atención, requieren una atención humanitaria básica. Como mencionabas al principio, al final son víctimas de coyotajes, son víctimas de las condiciones de sus países, son víctimas de la situación en el entorno y en el traslado, y por lo tanto lo que primero requerirían es un cambio de visión y tener una política más humanitaria con estos flujos humanitarios. Lo segundo es atender la causa. Es decir, mientras no cambien los modelos económicos, políticos y sociales, mientras no cese la corrupción, mientras no cese la represión, mientras no tengamos esta lógica que permanece en el Triángulo Norte, en Guatemala y Salvador, fundamentalmente, de que todo se resuelve con militares y represión, entonces tendremos estos flujos migratorios cada vez mayores. Entonces, hay que cambiar la óptica. Ha fracasado la manera en que los gobiernos atienden esta problemática y también empezar a transformar las políticas económicas neoliberales, la privatización que se dio de los servicios públicos y atender las causas estructurales que causan esta migración extendida. Pero entonces, Sandino, también hay otro asunto que sí valdría la pena reflexionarlo más allá de lo coyuntural y sobre todo de lo que significa este drama. Y es que también en las élites, en los medios de comunicación latinoamericanos, siempre se coloca a Estados Unidos como el paraíso terrenal, ese modo de vivir que entusiasma a muchos. Las élites, en cambio, no tienen dificultades de la migración porque tienen visa, porque pueden instalarse, tienen un departamento en Estados Unidos, no necesitan migrar. Entonces también hay un aspecto de orden cultural. ¿Crees que efectivamente eso también estimula la migración? ¿O hasta dónde esto genera un espejismo del cual muchos quedan prácticamente embrujados? Totalmente, totalmente. Desde políticas que estimulan la migración, todas las políticas que se han hecho hacia Cuba pretenden justamente estimular, premiar a la migración irregular. Esto es, además de grave, es también intentar imponer un modelo que tiene un sustento falso, ¿verdad? Nadie llega a Estados Unidos y se le resolvieron todos los problemas económicos, pero claro que las condiciones en los países donde sale esta migración, en los lugares de origen, las condiciones realmente económicas son muy precarias. Y como bien decía, la pandemia y los desastres naturales que han tenido en esta región, que hemos tenido en esta región, lo que han hecho es empeorar la situación económica y buscar soluciones que no están proveyendo los gobiernos de la región y están provocando un flujo migratorio mayor. El flujo migratorio mayor, sobre todo guatemalteco, salvadoreño, está vinculado a su propia realidad. Y el caso de Honduras, pues hay una esperanza de que esto se modifique a partir de políticas sociales que pueda desarrollar el gobierno de Xiomara Castro. Esto no es de impacto de corto plazo, pero es una esperanza de que pueda cambiar. En el caso de Guatemala y El Salvador es diferente. Las políticas económicas y represivas son cada vez más estructurales y entienden menos de las inversiones sociales que hay que hacer con sus comunidades. Ya, entonces para cerrar este primer bloque, entonces Sandino, si esto es así, ¿le ves solución a mediano plazo? No digo a corto plazo porque no sería posible, pero a mediano plazo hay posibilidades de reestructurar una política, de plantearse unas nuevas opciones que, además de eliminar en buena medida la migración, evite tantas muertes, tanto coyotero que se hace millonario, policías corruptos, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que vuelvo al ejemplo de Honduras. Al final son
situaciones políticas estructurales que tienen que irse modificando desde el poder político. Es decir, mientras tengamos estos gobiernos de extrema derecha, conservadores, populistas, represivos, pues la migración continuará. El cambio político, el cambio hacia lo social, el cambio hacia estructuras más políticas sociales de izquierda que tomen las riendas de los países, será lo único que irá modificando estas conductas y estas causas estructurales de la migración. Yo pienso que tendremos que esperar cambios políticos que están vinculados. O sea, si hay un incremento en el flujo migratorio, quiere decir que el país está mal, que el país requiere cambios estructurales y que el país necesita esa transformación. Entonces, muchos de estos cambios tendrán que estar vinculados a cambios políticos, y vuelvo al ejemplo de Honduras. Hasta que no hay un cambio estructural, político, y hay un gobierno que le preocupa a la gente, pues entonces habrá inversión social para disminuir la migración. Mientras eso no sea así, tendremos este problema mal atendido y con esta política de represión en contra de los migrantes. Hagamos la primera pausa entonces, Sandino, y volveremos enseguida para abordar hasta dónde Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad en esto y de qué manera está respondiendo, porque no solamente fue con Donald Trump, ahora con Biden esto se ha incrementado, en algunos casos se ha agudizado. Vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando sobre un tema doloroso y dramático que es la migración. Como mencionábamos, 1.700.000 personas intentaron pasar a Estados Unidos o al menos fueron registradas con esos intentos. Y este mes de marzo último, 221.000 personas han sido retenidas en la frontera intentando pasar a Estados Unidos. La pregunta que uno se hace es, ¿cuántas personas lograron pasar? Si esa cifra de 221.000 solamente registra a los que no pudieron pasar. Seguimos conversando entonces con Sandino Asturias y le pregunto a propósito de esto. Estados Unidos ha agudizado la política, ha criminalizado la migración, ya no es solamente latinoamericana, ya hay europea, asiática, que se establece como una de las preocupaciones en Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que debe jugar Estados Unidos? ¿Hasta dónde sus responsabilidades concretas con esto tienen que ser asumidas inmediatamente? Bueno, creo que en orden de prioridad es dejar de poner a la migración en el tema de seguridad nacional. Este es un problema bipartidista, este es un problema, por eso no cambia la política migratoria en este enfoque de seguridad, porque así lo tienen en su agenda y mientras el tema migratorio se ha visto desde parte de las autoridades estadounidenses como un problema de seguridad nacional, este problema se va a mantener. Es decir, no hay ningún enfoque humanitario, no hay ningún enfoque diferente de reprimir y capturar y deportar a las personas migrantes. Ese es un primer punto urgente. El segundo, en el cual está embarcado también el gobierno de Biden, es las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump. Creo que la más criminal de todas ellas fue la separación de familias y la separación de niños migrantes de sus familias. Y esto es un problema gravísimo que tendría, si estuviéramos en un mundo democrático, al gobierno de Estados Unidos en la palestra, en un tribunal internacional respondiendo por estos crímenes que cometieron al separar menores de edad de sus familias. Esto, que fue una de las políticas de Donald Trump, hoy es un problema gravísimo para poder reencontrar a estas familias. Entonces, por lo menos eso intenta esta administración rectificar un horror de política que hubo en el pasado. Ahora, no hay una política diferenciada,
sigue siendo la misma política de Donald Trump y la misma de Obama, que era captura y deporta. Y además exijo a México y a Guatemala que se conviertan en muros adelantados, que sean la Border Patrol de Estados Unidos reprimiendo migrantes. Entonces, esto ha fracasado. Esto, en primer lugar, creer que el tema migratorio es un problema de seguridad nacional y que lo que hay que hacer es reprimirlos, deportarlos y llevarlos de vuelta a sus países, esto ha fracasado, porque como bien dices, si hay esta cantidad enorme, más de 1 millón el año pasado, y ahora estamos ya en 250,000, pues definitivamente es una política fracasada. Entonces, ¿dónde debería cambiar el enfoque de Estados Unidos? Es justamente en empezar a entender que el fenómeno migratorio, además de las políticas económicas de cada uno de los países de origen, también es una política, el estímulo de ciertos factores para que haya migración irregular. Ellos están estimulando esto como parte de sus políticas. Y segundo, tiene que haber un cambio de modelo económico y un apoyo económico a los países de origen para intentar que por lo menos el carácter humanitario, los deportados, tengan alguna oportunidad económica, ya que son triples víctimas de este sistema perverso. Sistema perverso, primero, que los deporta, que los saca de sus países, sistema criminal que los criminaliza en el tránsito y luego que los deporta al llegar a su país de destino. Ya, Todo pero este círculo. hemos dicho esas cosas, Sandino, pero la otra cosa que también es clave es que hay una discriminación, en algunos casos dirían los expertos discriminación positiva. Si se tratara de ucranianos, en este momento estarían muy bienvenidos. En su momento pasó con ciertas personalidades y personas, ciudadanos afganos, etcétera. Es decir, hay una política de doble rasero, es decir, para unos sí visa, acogida, se los considera perseguidos políticos, se instalan en Estados Unidos con todas las garantías, a pesar de que en sus países evidentemente ni siquiera hay tantas dificultades desde orden económico. Entonces, este doble rasero, ¿hasta dónde va a continuar? No hay incluso dentro de los Estados Unidos fuerzas, actores sociales, ONGs que puedan decir, oigan, hagan algo, pero en función de los más pobres y no de las diferencias políticas. Exactamente, o sea, lo que está, y esa es una de las partes de este discurso de doble moral o doble rasero, ¿verdad? Una cosa es un cubano balsero o un cubano que emigra por razones económicas, que se le da un tratamiento que al guatemalteco o al salvadoreño o al hondureño que se le trata de quinta categoría. Esta forma de atender los flujos migratorios, además de discriminatoria, además de establecer conductas distintas, lo que genera justamente es un proceso de exclusión y un proceso de que se criminaliza cierta migración. Lo que pasa es que esa discriminación es mayoritaria, porque los que más migran son justamente el Triángulo Norte de Centroamérica. Y a esos son los que se les está dando mucho más represión y mucho más tratamiento desigual a la migración, a pesar, porque esto es otra de las esquizofrenias de la política estadounidense, a pesar de que los necesitan, a pesar de que necesitan esa migración, necesitan quien haga ese trabajo en Estados Unidos, necesitan la migración. Lo que no les gusta es que esta migración sea regular, porque les tendrían que pagar de manera diferenciada. La migración irregular la estimulan, solo que la quieren tener bajo control. Esa es parte de la hipocresía. Ellos necesitan esta migración irregular porque la sobreexplotan después en Estados Unidos. Entonces no es una política que se resolvería muy fácilmente abriendo las visas de trabajadores temporales, abriendo las visas de trabajadores. En Guatemala en este momento abrieron 2,000 visas para guatemaltecos para trabajar legalmente en Estados Unidos. Eso es una hipocresía, porque si estimularan a que 20,000, 30,000 visas de trabajadores temporales se pudieran hacer,
entonces tendríamos menos flujo irregular. Pero a ellos les interesa el flujo irregular porque los empresarios que contratan a los migrantes los explotan más. O sea, es muy hipócrita esta política que tendría soluciones muy fáciles, como es abrir el mercado laboral de los migrantes regulares que necesitan. Ya, pero entonces vamos al otro tema para ir cerrando, Sandino. Si este problema ya es global, si este problema no solamente es regional, si todo lo que está ocurriendo ya conlleva muertes dramáticas, hemos visto lo que pasa en el Mediterráneo con gente africana, lo que pasa en la frontera con México, ¿hasta dónde los organismos mundiales están viendo esto como un problema más? Y están muy ocupados de Ucrania, pero no están ocupados de que posiblemente hay más miles de víctimas en las fronteras de ingreso a países aparentemente desarrollados que lo que ocurre en Ucrania. ¿Hasta dónde tienen responsabilidad también de no asumir tareas y acciones inmediatas y concretas? Es correcto. O sea, pareciera que Ucrania es un distractor de los problemas estructurales mundiales y que no se está atendiendo una problemática estructural, una problemática derivada de sus propias políticas. Hay que decir que estamos teniendo estos flujos migratorios después del fracaso del neoliberalismo y la globalización. Y eso no se quiere transformar ni se quiere atender. Criminalizar migrantes, criminalizar la política de los países que sus estructuras económicas están totalmente relacionadas a las políticas de Estados Unidos, hace que tengan corresponsabilidad. Es decir, los organismos multilaterales deberían, sobre la defensa de los migrantes, hacer cumplir las convenciones. Hay varias convenciones internacionales que protegen a los migrantes. Hay derechos de los trabajadores migrantes protegidos por convenciones. Hay derechos humanos afectados de manera dramática, de manera permanente. Y para decir un crimen que es más que un crimen de guerra, separar menores de sus familias, como hizo Donald Trump, es un crimen de lesa humanidad. Pero eso no se habla y de eso no se dice en los medios de comunicación. Entonces, tenemos que dejar, y este es un medio para hacerlo, ser rehenes de estas estructuras mediáticas que invisibilizan problemas de carácter estructural y de problemas profundos que tienen nuestras sociedades, que además provocan una violentación absoluta de los derechos humanos de los migrantes que tienen derecho de emigrar, y además se oculta las políticas criminales que el propio gobierno de Estados Unidos ha desarrollado en los últimos años. Gracias, Sandino. Muy importante lo que acabas de mencionar. Me parece que ese es el asunto de fondo que también se debería tocar. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, un abrazo, Orlando. Gracias a Sandino Asturias. A propósito de lo que pasa en el mundo y en particular en América Latina, la migración no está abordada suficientemente, no es un tema que ocupe el tiempo, incluso de las visitas de mandatarios cuando visitan México, Centroamérica o se relacionan o se reúnen para abordar temas de orden regional. Este es el tema de fondo y lo queremos tratar así, en esa magnitud y con ese drama también que implica. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.